Juan capítulo 13, vamos a revisar a partir del versículo 31. Juan capítulo 13, versículo 31 en adelante. Vamos a ver lo que la palabra esta mañana nos quiere transmitir, nos quiere dar, y le invito para que usted se disponga y podamos juntos alimentarnos de esta palabra. Recuerde que estamos en el marco de la última noche que Jesús va a compartir con sus discípulos. Esta es la última noche en que Él estará con ellos. Judas ya ha salido del recinto del cenáculo donde están reunidos compartiendo. Recuerde que Jesús anuncia que alguien le va a entregar. Los discípulos inquietos por saber quién es. Pedro hace señas a Juan para que pregunte. Juan pregunta. Jesús contesta a través de una señal. El que coma del bocado que yo voy a dar, ese es. El que come de ese bocado es Judas. Nos advirtió la palabra que a partir de ese momento Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ese momento los discípulos no entienden lo que está pasando, pero Judas sale. Y al momento de Judas salir, continuamos aquí en el relato. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y leamos el versículo 32 de una vez. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Bueno, tenemos estos dos textos que son una bendición, como toda la palabra, y que el mensaje es bastante hermoso y precioso en la cosmovisión y en la actitud de Jesús frente a este momento. Yo quiero que lo volvamos a leer porque vea, aquí aparece 5 veces la referencia de gloria, la referencia de la glorificación, y quiero que lo analicemos bien para que podamos dimensionar lo que Jesús está anunciando. Cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Ya dejamos a Judas atrás. Ahora viene algo nuevo. Entonces dice, ahora, oiga bien, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahí está la primera referencia a la gloria. Ahora es glorificado. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Todos entendemos quién es el Hijo del Hombre. Jesús. Dice, y Dios es glorificado en él, no con él. Y Dios es glorificado en él. Así que glorificado ahora, dice Jesús, ahora, en este momento es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Vamos al versículo 32. Recuerden que llevamos 2 referencias de gloria en el texto 31. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Oiga, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Ahí están 5 referencias. 5 referencias a la gloria. Glorificado, 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 glorificará, glorificará. Entonces, algunos piensan, bueno, vamos a definir esto de una vez. Lo primero es, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesús en estos 2 textos? Bueno, Jesús está hablando de su sacrificio, de su hora de muerte, de su entrega. Está hablando
de esa redención que Él va a concretar, a consumar, y está hablando de su muerte. Esta es la referencia a que Jesús ya está listo y preparado para la redención y para lo que implica esa redención. Todo se puso en marcha. A partir de la declaración de Jesús, empiezan las horas finales. Vendrá arresto, juicio, humillación, condenación, azotes, crucifixión, sepultura. Y de todo eso que iba a venir, que para muchos podía ser algo horrible, algo vergonzoso, algo desastroso, Jesús lo muestra como glorificación, como la gloria. No lo muestra como una pérdida, como una derrota. No lo muestra como algo que es desastroso, o incluso como algo que saliera del control de Dios. De ninguna manera. Lo muestra como parte del plan. Mientras para la gente Jesús, escuche bien esto, como para la gente Jesús iba a ser un condenado, iba a ser un humillado, iba a ser un pobrecito. Incluso usted sabe lo que implicaba que alguien colgara en un madero, maldición. Así que lo que para el mundo era maldición, vergüenza, humillación, mire para Jesús lo que es la gloria. La gloria. Y eso nos debe enseñar a nosotros, en realidad, que para el cristiano las cosas son distintas, diferentes. Por eso la actitud nuestra debe cambiar. Por eso la actitud de nosotros debe ser completamente diferente. Y Jairito, hace algunas semanas atrás, estuvo hablando de la gloria, de esa gloria que se vería y que fue profetizada, y que esa gloria es Jesús. Así que empiezo diciéndole y definiéndole de qué se está hablando. ¿De qué se está hablando? ¿Por qué para mí es importante de qué se está hablando? Porque a veces nosotros, escúcheme lo que le voy a decir, nosotros a veces tomamos la Biblia para tratar de demostrar que se escribió para comprobar que Jesús es el único Dios verdadero. Y no es que esté mal, pero lo que yo quiero decirles a todos es, ve hermano, cuando la Biblia fue inspirada, cada uno de los textos de la inspiración divina a través o por medio de la palabra, no existía el concepto de hoy, que hay una Trinidad, que hay una dualidad, que son dos, que son tres, que son cuatro. No. Y por eso cuando usted mira el texto bíblico, antes de pensar, uy, aquí hay dos, aquí hay tres, uy, ¿cómo hago para contradecir que aquí hay uno solo? No, porque es que lo más importante es definir de qué están hablando. ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el tema en cuestión? Porque cuando Jesús dijo esto, ninguno tenía en su mente que habían dos dioses o tres dioses. Los discípulos sabían que hay un solo Dios, un único Dios. El pueblo de Israel tiene en su credo que es un solo Dios. No hay dos ni tres. Ni el Padre es una persona, ni el Hijo otra persona, ni el Espíritu Santo otra persona. No. Recuerde que el canon bíblico tiene la exigencia de que solamente permitió libros que fueron escritos hasta el 100 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo. Y usted debe también saber que la postulación del dogma de la Trinidad apareció
después del 325 y hacia adelante. Antes, la iglesia del primer siglo nunca debatió con nadie si son dos, si son tres. No, no, no. Todos tenían la conciencia de que hay un solo y único Dios. Por eso cuando usted revisa el texto bíblico, usted no puede pensar, bueno, aquí como que son dos, aquí como que son tres. No, no, no. El Señor es uno solo y uno es un hombre. Mano, pero que ahora sí usan textos como estos para demostrar que son dos, pero están mal usados. No, no es correcto, no, no es verdad. Entonces, lo primero que a mí me interesa es definir de qué está hablando. Por eso cuando vemos los plurales de Dios en el Antiguo Testamento, antes de definir con quién hablaba, deberíamos preocuparnos más de qué hablaba. Más que con quién, de qué. Hermano, porque Dios es único, es uno solo. Pero que dijo, hagamos al hombre. Bueno, si usted quiere en algún momento con Jairito, como hemos hecho con otros textos, pues despejamos el hagamos al hombre. Porque la mayoría de gente quiere saber es con quién hablaba. Mire, cuando dijo hagamos, y usted sabe que hay diversas interpretaciones, que hablaba con los ángeles, que es un plural majestático, que hablaba con él mismo, que hablaba con la sabiduría, que hablaba con la iglesia de este tiempo, con los ministros que colaboran, que hablaba con el verbo. Entonces, hay diferentes explicaciones y todo el mundo lo que quieren demostrar y a la conclusión que se ha llegado es que hay que demostrar que no hablaba con otro Dios o con otros dioses. Entonces, si, pongamos que habla con los ángeles o con la sabiduría o con el que sea, menos con otros dioses. Pero pues eso, para mí eso es claro, es que no hay otros dioses. Es que no hay otros dioses. Hermano, pero que lo usan. Sí, correcto, lo pueden usar, pero lo están usando mal. Como en la Biblia cuando dice, madruga a corregir a tu hijo. Madruga a corregir a tu hijo. Ah, hermano, eso significa que me levanto a las 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, a darle juguete a mi hijo porque la Biblia dice madruga a corregirlo. No, pues lo que la palabra está diciendo es, desde que es niño, desde que está pequeño, cuando es tiempo, enséñalo, edúcalo, instrúyelo a temprana edad. No esperes que sea un grandulón para corregirlo, corrígelo desde temprano. Ve aplicando los correctivos, que tampoco significa que es garrote o palo. No, no, es disciplina, es enseñanza, es instrucción. Y ve orientándolo para que sea recto. Entonces, yo puedo decir que ese texto significa que hay que madrugar a darle garrote al niño, pero no es eso. Entonces, cuando dice hagamos al hombre, más importante que con quién es de qué. ¿De qué estaba hablando Dios en Génesis 1:26? Cuando tú defines el de qué estaba hablando, es más fácil entender con quién. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un texto que muchos pudieran decir, véalo. Ahí están los dos, mírelo. Pero cuando usted lee bien, porque hay que leer bien, usted se da cuenta que no hay un mensaje distinto al que creemos por la palabra. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Volvamos al versículo 31. Mire cómo dice Jesús. Cuando ya Judas hubo salido, entonces él dice, ahora, en este momento, a partir de este momento, es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Mire lo que dice, ojo a esas palabras, es glorificado el Hijo del Hombre. ¿A qué llamamos Hijo de Hombre? Al velo de carne.
al cuerpo. A eso llamamos hijo de hombre, hijo de Dios. No es que haya otra persona. Y ese velo de carne, ese cuerpo, dice, ahora es glorificado. Llega el momento cumbre, llega el momento para el cual se hizo esta manifestación. Llega la hora de cumplir el plan y el propósito. Así que este cuerpo se alista para hacer lo que vino a hacer, para cumplir el motivo por el cual fue creado, diseñado. La palabra dice, me he preparado templo, dice Dios. Me he preparado templo. Es que esto fue un plan, una preparación. Esto no fue un accidente, esto no fue una ocurrencia. Usted recuerda que aún Gálatas nos permite entender que había incluso un tiempo. Ay, ¿por qué Jesús no apareció 100 años antes? ¿Por qué no apareció 200 años después? No, hay un tiempo establecido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas, y dice esa manifestación que vino a través de la carne, nacido de una mujer. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Entonces, por eso Jesús dice, ahora llegó el momento, llegó, perdóneme que se lo diga de esta manera, la hora cero, en que el Hijo del Hombre cumplirá el propósito, será glorificado o es glorificado, y Dios es glorificado en él. Por eso le dije ahorita, no con él, sino en él. Escúcheme esto, al momento de Jesús entrar al cumplimiento de lo que estaba profetizado, de lo que estaba anunciado, al momento de cumplir y ejecutar la redención, ese cuerpo, ese velo de carne es glorificado, pero también es glorificado la mente que diseñó, que creó, que estableció, que trazó el plan. ¿Y cuál es esa mente? Dios. Dios. Por eso Dios no es glorificado con él, sino en él. Porque es que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Así que aquí Jesús, en esta palabra tan importante y en este momento tan crucial, este es un momento crucial. Jesús ya se va a enfrentar a la muerte en pocas horas. Faltan pocas horas para que lo apresen y para que le apliquen juicios y para que lo maltraten. Por eso Jesús, entendiendo que ya es el momento, entonces dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Se va a cumplir lo establecido, se va a ejecutar el plan, se va a concretar la redención del hombre. Por eso es que usted ve que Jesús en la cruz grita, consumado es, está cumplido, está hecho, ya se ejecutó el plan que estaba establecido. Así que al glorificar el Hijo del Hombre, es glorificado Dios en él, porque el plan es de Dios. El plan es de Dios. La ejecución es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, vemos aquí que no están hablando de dos personas. Están hablando de ese Dios manifestado en carne. Y mira el versículo 32. Aquí están hablando de glorificado. Escuche bien, glorificado. Y entonces Jesús aclara, si Dios, ojo aquí, es glorificado en él, ¿en quién? En el Hijo del Hombre. Entonces, mire la claridad que está aquí. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo.
y enseguida le glorificará. Ojo aquí, porque aquí hay algo importante. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. ¿En quién? En el Hijo del Hombre. Listo. Entonces Jesús aclara, si Dios es glorificado en el Hijo del Hombre, Dios también le glorificará. Ojo que aquí es futuro. Le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Mire esta relación tan especial del plan de Dios. ¿Qué plan tan perfecto? Ya le explico para que no, y se nos acabó el tiempo, pero ya le explico para que no va a quedar con una laguna en su cabeza. Pero no debería. Pero bueno, si Dios es glorificado en él, entonces, a ver, le explico. Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ya está llegando el momento en que yo voy a morir. Voy a cargar el pecado sobre mí. Será cargado el pecado de todo el pueblo, de todos los hombres, de los que crean en mí. Recuerda Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa será mi gloria, no mi vergüenza, ni mi tristeza, ni mi pérdida, ni mi derrota. Voy a ir al madero, voy a ir a la cruz y al sepulcro. Esa será mi gloria. Y Dios en esa muerte, en esa sepultura, será glorificado en ese acto. La gloria de Dios se notará en ese velo de carne, en ese sacrificio. Y entonces Jesús dice, pero ahí no va a quedar todo. Si Dios es glorificado en él, entonces, escuche esto, Dios también. Ya no nos hablan del Hijo del Hombre como protagonista, sino Dios también, y en futuro le glorificará. ¿Pero dónde? En sí mismo. Mire esto tan bonito. Primero, Dios se glorifica en el Hijo del Hombre. Luego, el Hijo del Hombre será glorificado en Dios. Pero mire cómo dice, le glorificará en sí mismo. No está hablando de otro. Está hablando de sí mismo. Por eso le repito el texto de Pablo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no con otro. Entonces, mire aquí, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ojo que el glorificará está en futuro. Ahora es glorificado en este momento. Jesús está hablando en presente. El Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él, en presente. Pero si Dios en este presente se va a glorificar en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿De qué nos está hablando? De la resurrección. Nos está hablando de lo más grande que tenemos y de lo más poderoso, efectivo de la obra de Cristo. Es que nosotros entendemos que la obra de redención es eficaz porque Jesús ha resucitado y ha ascendido. Eso es lo que evidencia que fue efectiva la obra de Dios. Entonces, en la muerte, el hombre, el velo de carne, glorifica a Dios. Pero en la resurrección, el Espíritu, Dios glorifica a la humanidad, el velo de carne, al hombre. Por eso dice, le glorificará en sí mismo. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Un texto dice que le resucitó el Padre, pero otro texto dice que resucitó por sí mismo. No, recuerda que esto lo vimos en Juan 10. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y para tomarla. Yo tengo el poder para dar vida y quitarla. Yo moriré, pero resucitaré al tercer día. Así que este texto nos habla
de la glorificación, de la gloria. ¿Y cuál es la gloria? Ese plan de Dios efectuado con excelencia: muerte, sepultura, resurrección y ascensión. ¡Qué obra tan perfecta! Por eso, aunque el mundo lo llame maldición, humillación, vergüenza, muerte, pérdida, fracaso, le creemos a como lo llama Jesús: gloria. La gloria, la glorificación